Este es el vídeo de la semana 11 de la asignatura Técnicas de Investigación, orientaciones para la lectura, las lecturas de la semana. La semana pasada estuvimos estudiando la relación entre Biblia y teología, así como las mediaciones y los condicionantes implicados en dicha relación. Lo que yo pretendo en esta parte de la asignatura es que seamos capaces de adquirir una visión global en la metodología teológica. Por eso vamos a estudiar dos relaciones más, la que vimos ya la semana pasada, Biblia-teología, y además de esa, vamos a estudiar la relación entre teología y hermenéutica y la relación entre teología y exégesis. Son las otras dos relaciones fundamentales en las que nos vamos a mover en nuestro método teológico. Esta semana nos vamos a dedicar al primer par de esta relación, la teología y hermenéutica, y la semana que viene a teología y exégesis. Las tareas que tenéis que realizar en esta semana pues son leer las dos partes del texto de José Manuel Sánchez Caro, que lleva por título, está titulado Hermenéutica bíblica y teológica, cuestiones metodológicas. Como digo, son dos partes de un mismo texto. Lo que pasa es que para no hacer el texto tan largo y además porque el contenido me parecía menos relevante, pues en vez de dejar el texto completo, pues lo he dividido en dos partes. También hay que realizar el resumen y hacer la evaluación crítica de este texto. Este texto me refiero a las dos partes, a las dos lecturas que vamos a tener. No os olvidéis porque ha habido algún año algún alumno que ha hecho solo el resumen de un texto, de una de las partes del texto. Pero también no olvidaros tampoco de hacer vuestra evaluación crítica. No solamente hace falta hacer un resumen, sino demostrar que habéis comprendido la lectura. Porque básicamente es esto. A veces decís, bueno, es que todavía no tengo criterio suficiente para tener una opinión. Bien, no se trata tanto de tener una opinión, una posición fundada, sino de alguna manera demostrar que se comprende el texto. De esa forma, pues hacemos una pequeña reflexión en el nivel que podamos a partir del texto que estamos tratando. De esa forma mostramos la capacidad de comprensión y de análisis que podemos tener. Y por último, hay que tener en cuenta que en esta semana no tenemos foro. Evidentemente no lo vais a encontrar en la plataforma, por lo tanto ya lo sabéis, pero también es muy importante tenerlo en cuenta. Que esta semana no tenemos foro. Bien, estas son las tareas que hay que realizar en esta semana. En primer lugar, si vamos a ver la relación que hay entre hermenéutica y teología, os voy a dar una sencilla definición de lo que es la hermenéutica. ¿Qué entendemos por hermenéutica? Pues entendemos por hermenéutica el proceso de interpretación de un texto. No solamente un texto bíblico, cualquier texto. Los textos jurídicos, pues los juristas tienen que hacer la hermenéutica de los textos legales. Cualquier texto podemos hacer llevar a cabo un proceso hermenéutico porque requiere de una interpretación. Toda hermenéutica se desarrolla sobre la base de unos presupuestos filosóficos y de un marco teórico. Esto me parece muy importante tenerlo en cuenta. Una hermenéutica no solo son una serie de puntos a tener en cuenta, sino que hay una serie de presupuestos que ponen en acción esos criterios y los hace operativos. Y eso siempre se requiere de un marco filosófico y de un marco teórico que lo articule. En segundo lugar,
Como ya hemos venido indicando, si la fuente principal sobre la que trabaja la teología es la Biblia, como ya dijimos, y además, como vimos también la semana pasada, ninguna teología proviene directamente de la Biblia, sino que media un proceso de interpretación entre la Biblia y la teología, lo que nos corresponde en esta semana es definir cómo se desarrolla ese proceso de interpretación. En tercer lugar, pareciera una obviedad decir que el proceso de interpretación debe ser teológico. Hablamos de interpretación teológica o de una hermenéutica teológica. Y claro, ¿qué otra cosa podremos tener en cuenta o desarrollar en nuestra asignatura, sino una hermenéutica teológica? Parecería, es una tautología. Sin embargo, no lo enfatizo porque no es algo tan obvio, tanto en cuanto el desarrollo de todas las metodologías modernas de estudio bíblico que se vienen desarrollando desde el siglo XVIII para acá, se ha ido de una forma progresiva imponiendo una hermenéutica, en principio historicista, después pues de tipo literario, crítica, narrativa, etcétera, pero en la que predominan unas hermenéuticas no teológicas o hermenéuticas seculares. Por lo tanto, esa relación entre hermenéutica y teología no es algo ya tan evidente. Y lo que queremos poner de manifiesto en nuestra asignatura es que defendemos que la hermenéutica debe ser una hermenéutica teológica. En manos del teólogo debe ser una hermenéutica teológica. Como digo, primero porque no es algo tan obvio, porque muchas de estas metodologías hoy se practican en instituciones y por especialistas sin intereses teológicos confesionales. Todas las metodologías hermenéuticas y exegéticas en muchos casos se están realizando, como digo, en horizontes no confesionales o seculares. Segundo, porque la hermenéutica se puede practicar también únicamente desde principios, como ya he dicho, filosóficos, sociológicos, antropológicos, y que no guarden una especial relación con la teología. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de hermenéutica, estamos hablando de una hermenéutica teológica. Eso quiere decir que no nos vamos a conformar solo y exclusivamente con que hagamos un análisis histórico, sociohistórico, sociocultural, sociopolítico, socioeconómico, filosófico, y quedarnos ahí, en ese horizonte, sino que siempre estaremos buscando una interpretación teológica. Por ello, no es ocioso recalcar que defendemos que la hermenéutica debe ser una hermenéutica bíblica, es decir, hablamos de la Biblia, y teológica. Con bíblica nos referimos a que está desarrollada por biblistas o exégetas, o en manos del teólogo, la hermenéutica que practica debería estar fundamentada sobre el trabajo de biblistas o exégetas, que son los especialistas en estudios bíblicos, y con teológica nos referimos a que dicha hermenéutica tenga, como ya he dicho, una finalidad teológica y no exclusivamente secular, como ya hemos indicado. Sin embargo, esto nos lleva a considerar la relación entre hermenéutica y teología, así como entre biblistas, exégetas y teólogos. Todo ello es de lo que trata el texto de Sánchez Caro, y si lo estudiamos y lo leemos en esta línea, pues nos resultará más iluminador. La pregunta que plantea el texto desde la primera página, texto de Caro, es cómo ha de leerse e interpretarse la Biblia para que sea compatible con la elaboración teológica. Esta es la pregunta que se hace Caro. Sánchez Caro es un biblista católico que hace teología dentro de su marco institucional, pues de la Iglesia Católica.
Y esto pues, no nos debe preocupar a aquellos que no compartimos en algunos aspectos su propuesta, porque aún así pues, su modelo, y ya hablaremos de los modelos aplicados en teología, siguen siendo válidos para los que hacemos teología desde otros marcos institucionales y confesionales. Sánchez Caro define qué es hermenéutica y qué es teología. Por hermenéutica, Caro entiende que tiene que ver con la interpretación del texto bíblico, tanto en su dimensión histórica como en la actual. Él hace mucho hincapié también en el hecho de que no, lo histórico es importante, pero no nos quedemos en un mero historicismo, sino que siempre tiene que tener un horizonte de comprensividad, de explicación en el ámbito sociocultural en el que nosotros nos movemos actualmente. Por lo tanto, la hermenéutica tiene que ver con esa interpretación del texto bíblico, con su dimensión histórica y su dimensión contemporánea, siguiendo una serie de principios. La teología, por otra parte, la define Caro como la reflexión sistemática y ordenada sobre la revelación y la fe. Ya esto lo vimos hemos estado viendo en la primera parte de la asignatura, lo que entendemos por teología, ¿vale? La teología es la reflexión sistemática y ordenada sobre la revelación. No es el discurso sobre Dios, porque Dios no es como tal, no es objeto de estudio, como ya hemos explicado a lo largo de esta asignatura, sino lo que se ocupa la teología es del estudio de forma sistemática, ordenada, por lo tanto, acorde a una serie de principios, y por eso decimos científica, sobre la revelación y sobre la experiencia de fe. Veis que entonces Caro comprende la teología como ese estudio sistemático de la revelación, como digo, pero sin perder la relación con la sociedad y la cultura de cada momento. Y esto también es muy importante, porque la teología no puede encerrarse en una torre de marfil, sino que tiene que ser respuesta preferentemente crítica y no meramente adaptativa de la realidad sociocultural en la que vivimos. De ahí que, como decimos la semana pasada, la teología tenga relación con el resto de ciencias humanas y sociales, que también es muy importante. Esa interdisciplinariedad. Sánchez Caro nos proporciona un pequeño repaso a la historia de la hermenéutica bíblica, la tenéis en su texto, lo podéis leer y, bueno, pues es muy, muy cortita, no entra en muchos detalles. Ya tuvimos una aproximación también en el texto de la semana pasada de Morgan, así que, bueno, con eso nos puede ser suficiente. Pero por otro lado, lo más importante es la intención de Caro y la nuestra, es la de proporcionarnos un modelo que intenta superar la división actual entre biblistas y teólogos, entre hermenéutica y teología. Porque el repaso que hace Caro de esa historia de la interpretación bíblica a partir del siglo XVIII y XIX, en la imposición, en el dominio de los métodos histórico-críticos, hubo como una separación progresiva entre lo histórico y lo teológico, entre los biblistas y los teólogos sistemáticos, y ha habido pues esa separación o ese divorcio. Por tanto, no es baladí que por lo tanto se plantea un modelo integrador. Que es para mí hay una cosa muy importante de lo que quiero que seas consciente. Las ciencias en el mundo académico, en términos genéricos,
claro, se han hecho muy complejas, se han diversificado muchísimo y entonces se tiende a una hiperespecialización. Creo que ya he comentado esto en algún otro vídeo. Y eso hace que los especialistas sean especialistas de cosas muy concretas. También en el mundo teológico, en el mundo bíblico, de estudio bíblico pasa eso. Y yo creo que eso es negativo. Es decir, yo lo que quiero que cuando terminéis la asignatura tengáis la idea de que hay que trabajar, ya que lleguemos a ser biblistas o exegetas o teólogos, con visiones de conjunto y con modelos de trabajo que quieran ser o que pretendan ser abarcadores. Y eso es lo que planteamos en nuestra asignatura. Y eso es lo que yo os estimulo a pensar, que es un poco ir contracorriente hoy en día, como digo, de esa hiperespecialización, pero creo que es necesario, porque vivimos en un mundo muy hiperespecializado, pero que comprende poco la realidad sociocultural y cotidiana, más allá de los posicionamientos ideológicos. Y creo que como teólogos tendremos que hacer un esfuerzo comprensivo de nuestra propia disciplina, pero de la realidad en la que vivimos. Y creo que eso no solamente es posible teniendo modelos integradores y abarcadores. Y hablo de modelos en plural porque nunca ningún modelo de trabajo puede ser único cuando afrontamos a realidades complejas. Bueno, de eso hablaremos en las últimas semanas cuando pensemos o hablemos del modelo teológico. Pero a lo que ahora vamos a plantear, o lo que plantea Caro, es un modelo en la relación entre hermenéutica y teología, hermenéutica bíblica y teología, lo que ya planteamos la semana pasada entre Biblia y teología. El estudio bíblico, como digo, en manos de los especialistas se ha desarrollado tanto y se ha hecho tan complejo que el teólogo, esto no lo dice Caro, no puede estar al día del estado de la cuestión que preside la mayor parte de los temas exegéticos y bíblicos. Lo que decías antes. Tenemos especialistas del Nuevo Testamento, tenemos especialistas de Antiguo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento, pues los especialistas estudian o los biblistas, los exegetas se especializan pues, en temas concretos, en libros concretos, en perspectivas concretas, y eso hace que la bibliografía que exista para cualquier tema es inmensa y supone que es imposible para nadie poder estar al día de todos los avances en el conocimiento académico científico. En el ámbito de estudio bíblico, tampoco. Eso significa que el teólogo, en cuanto teólogo, que no es biblista, pues se le hace muy complicado estar al día de pues de todos los desarrollos, los avances que los especialistas en este campo están desarrollando. Por otra parte, muchos biblistas entienden que no es parte de su trabajo la tarea de interpretar el texto bíblico para la situación presente, que quedan en lo que el texto pudiera significar en su contexto original, o se centran en cuestiones técnicas, explicativas de los textos, pero a veces le falta una visión comprensiva para la situación presente. Y muchos exégetas piensan que no es su labor esa, que con explicar el texto bíblico como tal, su trabajo ha terminado. Es lo que vimos y lo que describía el texto que leímos en la semana 9, si os acordáis, cuando el teólogo, que era el que escribía el texto,
refería al exégeta o al biblista, y por cierto, tanto el teólogo que escribe el texto como al el biblista al que se refería son dos profesores estimados y queridos profesores y colegas de SEUT, Pedro Zamora y nuestro querido profesor de teología pastoral o práctica, Heise, Eckhard Heise. Si recordáis ese texto, pues el teólogo se refería al exégeta cuando en su exposición dijo que no se atrevía a actualizar el significado del texto después de haber hecho toda la exégesis del texto, y que invitaba a todos a ir a su casa e interpretar. Es decir, que dejaba la interpretación en manos de cada cual. El teólogo pues vio esto con una cierta estupefacción. Y es cierto esto, que aunque pueda ser legítimo, que pueda entenderse la labor exegética como tal, como estamos describiendo, para el teólogo siempre será insuficiente que la investigación quede ahí. Porque el teólogo busca un saber comprensivo, un saber ordenado, sistemático, pero comprensivo. Comprensivo de la revelación, comprensivo de la realidad sociocultural en la que vivimos. Así que esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Enfrentar esta división de la especialización de las ciencias. Así que queremos un desarrollo modelo que al menos pueda dar respuesta a esa situación. Por su parte, los biblistas acusan en no pocas ocasiones, y con razón también, a los teólogos de partir de presupuestos ajenos a la escritura. Precisamente porque la teología busca un saber comprensivo, muchas veces los marcos teóricos en los que se ejerce esa interpretación comprensiva de los textos es ajeno a la propia Biblia. Y por lo tanto, los biblistas dicen, bueno, es que un teólogo está queriendo imponer un marco, una camisa de fuerza, un marco referencial, un marco de estudio o de un patrón de investigación que el texto bíblico no lo pide, es ajeno a él. O que se usan los textos sin las debidas precauciones que nos proporcionan los estudios bíblicos, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, generalizaciones que desde un punto de vista del estudio bíblico, académico, científico, son insostenibles. Y si el teólogo no parte del trabajo del exégeta y del biblista, puede caer en ese tipo de imprudencias, generalizaciones o de forzar los textos para que digan cosas que no están en los textos. Acudir demasiado rápido a las conclusiones teológicas más guiadas por cuestiones dogmáticas que bíblicas. También ocurre esto, ¿no? Que precisamente se quiera acudir demasiado pronto a lo comprensivo sin haber hecho una tarea explicativa de los textos por sí mismos. O hacer generalizaciones, como decía antes, sobre las relaciones entre Antiguo y Nuevo Testamento, o acudir a visiones de conjunto sin respetar los textos en sí mismos. Y estas son las acusaciones muchas veces de los biblistas acerca de los teólogos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la teoría hermenéutica es una tarea eminentemente filosófica. Y ya incluso eso sería motivo de una asignatura independiente, ¿no? La de hermenéutica. Desgraciadamente no podemos entrar en un estudio propiamente filosófico de lo que es la tarea hermenéutica. Por tanto, la teoría hermenéutica es una tarea eminentemente filosófica que tiene su propia historia en la modernidad, pues
siguiendo a Schleiermacher, perdón por mi pronunciación, siempre me cuesta mucho trabajo este nombre, o este apellido, Gadamer y Ricoeur, que son, digamos, los tres grandes hermeneutas, ¿no?, de la modernidad. En ese desarrollo de la teoría hermenéutica han participado también teólogos y exegetas, pero en realidad es una tarea fundamentalmente filosófica. Otra cuestión que señala Sánchez Caro es que sitúa la hermenéutica bíblica y teológica dentro del marco de las comunidades de fe y acompañada de sus respectivas tradiciones interpretativas. Lo hemos repetido ya en varias ocasiones. El exégeta no es un sujeto solo aislado, o no debería serlo, y su trabajo no debería ser solo una cuestión que se desarrolla en el aislamiento. El estudioso, ya hablando en términos genéricos, está inserto en primer lugar en la comunidad universitaria. Si es teólogo o biblista cristiano, pertenece a la comunidad de fe, la comunidad eclesial en la que está inserto, y al mismo tiempo también servimos a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, no debemos encarar nunca la tarea, ya sea como biblista, como teólogo, como individuos solos o aislados. El sujeto que interpreta no es solo un individuo, solo solitario, sino una comunidad de fe y de interpretación. Tanto el biblista como el teólogo deben servir a las iglesias, sin olvidar que también se sirve a la sociedad en su conjunto. El modelo que nos ofrece Caro para la relación entre hermenéutica y teología, dicha estas consideraciones previas, digamos, eso han sido las cosas. Todo esto lo tenéis en el texto, ¿vale? En el texto de Caro. Lo único que yo estoy intentando es señalaros dónde están las cuestiones más importantes para que no os perdáis y os resulte más fácil después la lectura. El modelo que nos ofrece Caro para la relación entre hermenéutica y teología se articula sobre las siguientes reglas. Número 1, para una hermenéutica teológica se debe tener en cuenta que el texto bíblico debe ser estudiado por las ciencias bíblicas actuales en sus aspectos filológicos, literarios, históricos, sociales, culturales, psicológicos, etc. Como un producto humano, está o ha sido configurado por la realidad sociocultural e histórica de cada momento, que por lo tanto es objeto de estudio de todas las ciencias humanas y las ciencias sociales, o las ciencias humanas auxiliadas por las ciencias sociales. Por lo tanto, la hermenéutica parte del trabajo exegético. Y ya la semana que viene veremos en qué consiste el trabajo de la exégesis. Pero el primer paso es el trabajo del biblista o el exégeta. Y el siguiente paso es el trabajo del el biblista que quiera ser al mismo tiempo hermeneuta, o del teólogo que practica una hermenéutica teológica, pero siempre sobre la base del trabajo del biblista o del exégeta. Pero al mismo tiempo, no debe olvidarse que igual que la Biblia es un producto humano, como he dicho, configurado por la realidad sociocultural histórica de cada momento, no debe olvidarse que el texto bíblico también encarna la palabra de Dios. Ahí no entraremos en una teoría o una teología que explique cómo es esto de que el texto bíblico encarna la palabra de Dios. Ya tendréis las asignaturas propiamente de teología en las que estudiaréis esto. Pero esta doble realidad, la realidad de que la Biblia es un producto humano, no de individuos, esto es muy importante, sino de comunidades de fe, que
son deudores de su realidad social, cultural e histórica, al mismo tiempo que afirmamos esto, no debemos olvidar, esto no debe olvidarse, pero tampoco debe olvidarse que el texto bíblico encarna la palabra de Dios. Esta doble realidad es algo importantísimo a tener en cuenta. Y por eso hablamos de hermenéutica bíblica, es decir, que se estudia según las ciencias bíblicas, y teológica. ¿Por qué? Porque hay que dar cuenta de los textos bíblicos como escritura, como palabra de Dios. Por tanto, toda hermenéutica bíblica debiera ser también una hermenéutica teológica y no perder nunca el sentido de ultimidad que tiene el texto bíblico como palabra de Dios. Y tercer punto de este modelo es que la hermenéutica teológica debe tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la Biblia. Otro problema derivado tanto de las ciencias bíblicas como de la lectura piadosa o devocional del texto es la fragmentación de los textos bíblicos y la imposibilidad de una visión de conjunto. Incluso hay quien piensa que no es posible una visión de conjunto de la Biblia, sobre todo los exégetas y los biblistas suelen pensar que no es posible una visión de conjunto porque los textos son plurales. Bueno, efectivamente los textos son plurales, pero hay una unidad que no es uniformidad ni es homogeneidad, pero hay una dimensión unitaria, que es la dimensión canónica. El conjunto del canon supone una unidad dentro de una diversidad y una pluralidad, es cierto, pero el canon conforma una unidad. Y esa unidad canónica constituye una regla hermenéutica, constituye un filtro hermenéutico. Los textos no solamente significan lo que significan en función de sí mismos, lo que el texto nos está proponiendo por sí mismo de manera aislada, sino en el conjunto del libro en el que se inserta y el libro en el conjunto del canon. Y esa inserción en el canon, como vamos a ver también la semana que viene, va a modificar o va a añadir una dimensión de significado distinta o complementaria a la que el texto tendría si tuviéramos un texto puramente aislado. Un texto que tenga una unidad en sí misma. Por ejemplo, pues pensamos en un salmo o podemos pensar en unidades. Los textos tienen unidades mayores que son los libros, pero también unidades menores en las que se pueden diferenciar los textos. Esto ya lo estudiaréis de exégesis bíblica. Por lo tanto, no hay que olvidar precisamente esta doble realidad del texto bíblico como producto humano y como palabra de Dios. La hermenéutica teológica, el punto número 3 de este modelo, como digo, debe tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la Biblia en su dimensión canónica y en su unidad narrativa. Caro no habla de narratividad, no habla de la dimensión narrativa, pero sí habla de la historia de salvación. Es decir, la Biblia se puede leer dentro de la unidad canónica como una narratividad histórica de salvación. Aunque aquello de histórico no tiene por qué coincidir siempre necesariamente con lo historiográfico, pero eso también lo veréis en su momento. Pero hay una unidad narrativa que funciona como historia de salvación, cuya plenitud es Cristo y cuya consumación tiene una dimensión escatológica.
lo que los teólogos decimos la tensión entre el ya, lo que ya está realizado en la cruz y en la resurrección, pero todavía no está consumado en esos nuevos cielos, nueva tierra y bajo el reinado de Dios. Por lo tanto, hay una unidad narrativa como historia de salvación cuya plenitud es Cristo, pero cuya consumación está aún dentro de un horizonte escatológico. Cuarto punto, dentro de ese modelo, la hermenéutica teológica debe tener en cuenta, como ya hemos venido diciendo, las tradiciones eclesiales que median en el proceso interpretativo. No leemos el texto bíblico como una tabula rasa, sino que debemos ser conscientes de las mediaciones interpretativas que nos preceden y que nos configuran. Si estáis estudiando la asignatura de credos, pues estaréis estudiando la elaboración de los principales credos ecuménicos de la historia de la Iglesia antigua. Eso media como elemento interpretativo cuando vamos a la Biblia y no leeríamos la Biblia de la igual manera si no estuviera estos desarrollos teológicos, por decir algo. Igual que no leemos los textos, igual que Lutero y Calvino no habrían leído la Biblia igual si no hubieran tenido o hubieran estado mediados por las tradiciones interpretativas tanto de la Iglesia antigua como de la Iglesia medieval. Y por supuesto nosotros pues no la leemos igual, sí, todo eso más todos los desarrollos de la modernidad. Por lo tanto, esto es una parte muy importante. Y por último, en el punto 5, la hermenéutica teológica es una tarea de las iglesias y para las iglesias, así como para la sociedad toda. La hermenéutica teológica ayuda a construir y sostener la definición de sentido y trascendencia bajo la que viven los creyentes y las comunidades de fe. Y hasta aquí podemos resumir en estos 5 principios, las 5 mejor que principios, me gusta más hablar de reglas, en estas 5 reglas que constituyen el modelo hermenéutico teológico de Sánchez Caro. Cuando hablemos de los modelos en teología, creo que podréis comprender mejor lo que queremos decir allí cuando volvamos a repasar esto. Esto que hemos dibujado aquí en esta semana ya constituye un modelo que vamos a llamar el modelo hermenéutico teológico, que nos va a servir para hacer teología. Después vamos a ver otros modelos. ¿Y qué es esto del uso de modelos en teología? Pero de momento vamos a dejarlo por esta semana aquí y cuando vayamos avanzando pues podréis volver y yo creo que tendremos aspectos nuevos que serán iluminados por lo que vayamos aprendiendo a lo largo de la asignatura. Como siempre, esta semana recuerdo no hay foro, por lo tanto espero vuestras tareas y si hubiera preguntas, pues como siempre podéis hacérmelas llegar y yo os contestaré.